que se encuentren muy bien. Quisiéramos pedir a todos su autorización, tanto para grabar esta conferencia, así como para poder activar el resumen, para hacerles llegar también a sus correos electrónicos. El doctor Marcelo Aguilar se está conectando en estos momentos, así que muchísimas gracias, Elvita, muchísimas gracias. En este momento contamos con 26 participantes y vamos a dar inicio a la conferencia. Quisiera dar la palabra al doctor Alfredo Amores, quien a nombre de la Coordinación Zonal 1 nos da la bienvenida a todos los asistentes. Muchísimas gracias. ¿Me confirma si me escucha María Isabel? Sí, doc, Ya. escuchamos. Buen día a todos y todas. Un saludo cordial pues a usted como secretaria de la mesa, al doctor Marcelo, a Esteban, a Milagros como ponentes de este foro. Creo que es muy importante mantenernos siempre actualizados del contexto de este evento que se da a propósito del periodo invernal, ¿no es cierto? Y también compartir la experiencia que se está desarrollando en el marco de la articulación interinstitucional y la participación local, en este caso con Milagros, ¿no? Aprovechemos al máximo, yo digo, todos los que están presentes, no duden en preguntar las inquietudes que sea del mayor provecho este foro, ¿no? Buen día a todos y todos. Adelante, María Isabel. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, si nos ayudan con exactamente, si todos tienen la gentileza de ir apagando los micrófonos. ¿Cómo vamos a funcionar en la conferencia? Tenemos 3 paneles de 3 expertos. Cada conferencia va a durar alrededor de 15 minutos. Se van a dar las 3 conferencias de manera seguida, interrupciones, y mientras, si es que existen preguntas, por favor, para que vayan colocándolas en el chat, de manera que, y la pregunta y a quién está dirigida. De manera que al finalizar las 3 exposiciones vamos a dar paso a las preguntas. Se espera que estemos finalizando toda la conferencia aproximadamente 10:15, 10:30, ¿no? Como es más o menos el horario. A continuación voy a hacer la presentación de nuestros panelistas. El doctor Marcelo Aguilar, profesor docente de la Universidad Central del Ecuador, médico tropicalista, epidemiólogo, ha sido reconocido en el liderazgo del control de la malaria en las Américas. El doctor Esteban Bonilla, epidemiólogo, parte del equipo nacional de inmunizaciones, docente en las universidades Universidad Técnica Equinoccial y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro del área de vacunas del Instituto EPIVAC. Y la doctora Milagros Escalona Rabasa, especialista en medicina general e integral. Tenemos a este panel prestigioso, potente, que nos va a ilustrar sobre el tema del dengue, de las arbovirosis. Y nuevamente agradeciéndoles a todos por su presencia, vamos a pasar al primer tema, que es el contexto nacional e internacional de las enfermedades vectoriales con énfasis en dengue. Damos paso al doctor Marcelo Aguilar. Muchas gracias, Maísa. Saludos a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes. Pues hoy estamos frente a un tema de enorme actualidad, no solamente en el Ecuador, sino en las Américas. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. No, no se ve todavía. No se ve. Vamos a mirar ahí. Allí. Ahí sí. Ahí está. Perfecto. Voy a tomar algunos aspectos críticos del el dengue en las Américas, diciendo primero algunos elementos claves, fundamentales. El dengue sigue siendo una enfermedad que constituye un desafío técnico, estratégico y científico para su control. Vamos a ver algunos aspectos que nos hacen
pues angustiarnos frente a la situación del dengue porque llevamos desde la reintroducción del dengue en las Américas una situación de deterioro creciente y de desesperanza para las condiciones de control. Estas son las zonas de riesgo donde estaban desde el año 2013 distribuidos ya el mosquito Aedes aegypti. En este momento hay que añadir de forma significativa todo el sur de Estados Unidos, toda la costa, la frontera sur de Estados Unidos y toda la cuenca del Mediterráneo. Se espera que hasta el 2050 tengamos mosquitos Aedes aegypti durante el verano, incluso el verano ártico y el verano antártico. Esta es una enfermedad viral. La mitad de la población mundial, escúchenme bien, la mitad de la población mundial, 4.000 millones de almas, vive en donde existen Aedes aegypti. Se producen más o menos entre 100 y 400 millones de infecciones de enfermedades infecciosas, predominan climas tropicales y subtropicales y en zonas templadas en donde va subiendo la temperatura por efecto del cambio ambiental. Es una enfermedad que produce casos desde muy leves hasta muy graves y hasta hoy la prevención y control del dengue se basan en el control de vectores y la detección precoz, la atención médica, la hidratación precoz reduce las tasas de mortalidad del dengue grave. Se han ensayado dos vacunas recientemente. Una fue descartada por problemas inmunológicos, la de Sanofi Pasteur, y actualmente la de Takeda, que está recién siendo utilizada en salud pública. Más o menos se estima, este es un otro virus zoonótico, son 4 serotipos, virus que vienen de los primates superiores y se considera que hasta antes de detectar las infecciones de los humanos ocurrieron al menos 1000 años de intercambio del virus entre primates superiores y humanos. Y a partir de 1635 se dan las primeras epidemias en Martinica y Guadalupe, en Filadelfia en 1780, en 1827 ya son varios países del norte y del Caribe afectados y a partir de 1912 se dispersa por América Latina. En el Ecuador no tenemos noticias de la ocurrencia del dengue antes de 1988. Sin embargo, es de pensarse que durante la epidemia de fiebre amarilla que había tanto Aedes aegypti, a comienzos de los 1900 pudo haber estado ocurriendo dengue de forma silenciosa, poco detectable frente a las otras enfermedades. El dengue es la enfermedad más diseminada de todas las enfermedades de transmisión vectorial en las Américas. Va a depender de algunos factores en términos ambientales y climáticos, zonas en donde la temperatura está entre 16 y 35 grados. El Aedes aegypti se distribuye hasta hace poco hasta 1.800 metros de altura. Hoy se encuentra en alturas superiores a los 2.000 metros, de tal modo que se amplían los territorios. Va a estar asociado con ciertas condiciones, principalmente de hacinamiento, de falta de servicios de salud, de falta de alcantarillado y muy especialmente falta de agua intubada y de agua potable que obliga a las personas a abastecerse de agua de tanqueros y guardar los recipientes en los domicilios. Esas condiciones asociadas con la pobreza, con el clima y con la recolección de basura van a ser fundamentales para establecer los riesgos de transmisión. Ocurre pues en este momento en el planeta una situación de cambio climático que altera todos los elementos de sustento para la vida humana, al mismo tiempo que un modelo de aceleración global que acelera los cambios sociales, las diferencias sociales y las poblaciones cada vez más empobrecidas en toda América Latina. La carga global de la enfermedad del dengue está principalmente en el sudeste asiático, donde está la mayor afectación, luego en América Latina y luego en África. Sin embargo, aquí la falta de datos no permite una aproximación adecuada. Es tremenda la acumulación y la concentración de riqueza
en América Latina a partir del 2010. Imagínense que la zona de San Paulo y el sudeste de Brasil, México, la ciudad de Buenos Aires, más o menos representan más del 25% del PIB de toda América Latina. Los procesos de acumulación han ido agravando las situaciones de vida y generando condiciones de contrastes enormes, viviendo lado a lado, como la opulencia de una parte de Ipanema y de Copacabana, y situaciones de favelas tremendamente deterioradas a menos de 500 metros. Protestamos mucho por el muro de los Estados Unidos, pero nuestras ciudades van haciendo muros entre las zonas ricas al lado de las zonas de pobreza absoluta. Ustedes, esto es típico de las ciudades latinoamericanas y pueden encontrar en Río de Janeiro, Guayaquil, Lima o cualquiera de las urbes que están en zonas costeras y tropicales y permiten albergar. Entonces, aquí tenemos una zona en donde tenemos hacinamiento, falta de servicios, pobreza total, miles y millones de mosquitos al lado de las obras de las áreas más opulentas. Pero los mosquitos pueden volar muy fácilmente hasta 2 kilómetros a partir de estas zonas y producir brotes generalizados. La tendencia de los últimos brotes hasta el año 2016 es que, a pesar de todo el dinero que se invirtió en los programas de control de dengue, el dengue fue aumentando, las epidemias se hicieron cada vez mayores, la mortalidad ha sido mayor, y quizá uno de los fenómenos de América Latina más llamativos es que se extendieron el número de territorio, el número de países afectados y la altitud de nuevos paisajes en donde se transmite el dengue. Ha habido una serie de cambios, pero la incidencia aumentó 30 veces en los últimos 50 años. Entonces, bien podríamos preguntar de qué ha servido todo el esfuerzo que se ha hecho, y si vemos los costos del dengue en América Latina, tomando ejemplo de algunos países, Colombia, Brasil y México, son realmente significativos el costo de prevención y el impacto, que es muchísimo más amplio. Consideremos que una persona enferma de dengue va a tener una semana de incapacidad por fiebre, dolor de cabeza y dolor de los músculos, y 2 semanas de incapacidad relativa. La pérdida global más o menos son 2 semanas por cada episodio del dengue. Pero además de esto vino el chikungunya, la artritis febril, y además de esto llegó el Zika entre 2016 y 2015, que agrava pues la situación de las arbovirosis en la América Latina, y especialmente el Zika por el síndrome congénito que produce cuando infecta a mujeres embarazadas, genera casos de microcefalia. Hemos llegado pues a esta estrategia de gestión integrada de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial, que incluye pues la vigilancia epidemiológica, el manejo integrado de vectores, el manejo ambiental, la atención al paciente, el laboratorio para comprobación, la comunicación social y estos elementos que son extremadamente complejos por las realidades que tenemos. Esto ocurre en un escenario de cambio climático, de alteración de ecosistemas, de trastornos en la distribución geográfica de mosquitos y virus, y la emisión de desechos sólidos industrializados. La presencia de desechos de comidas y bebidas, especialmente industrializados, hace que nos aporten plásticos, botellas, tapas, latas, tarrinas, bandejas y otra cantidad de elementos que se convierten en criaderos de mosquitos para un brutal, enorme, tremendo vector capaz de transmitir 4 serotipos de dengue: Zika, chikungunya, encefalitis equina venezolana, fiebre amarilla urbana, mayarovirus, usutuvirus y encefalitis de Norteamérica. Es un supervector de carácter doméstico, pone los huevos en recipientes, se alimenta durante el día, así que los mosquiteros ayudan muy poco, pone huevos en recipientes artificiales y en estos de basura industrial, y desde huevo
pasa por 3 estadios de larva y se va a transformar en un mosquito adulto volador. Estos escenarios son comunes para nuestros territorios, ¿no? Ustedes van por la costa, van por nuestro subtrópico y van a encontrar estos escenarios. Y en las zonas rurales cada vez encuentra usted más desechos de carácter industrial como tarrinas, cubetas de huevos, plásticos, en zonas rurales en donde se acaban transformando en criaderos de mosquitos. Todos estos recipientes artificiales van a contribuir a dificultar muchísimo, tomando en cuenta que en las áreas periurbanas del Ecuador se recoge menos del 35% de desechos sólidos, el resto se queda a la intemperie, parte de esos son arrastrados por los ríos, riachuelos y se van al mar, y otros van a quedarse como criaderos peridomésticos. Nosotros seguimos usando plásticos y usando estos instrumentos que acaban siendo fatales para la epidemiología, mientras que los países desarrollados como Nueva York, Francia, ya limitaron hace más de 6 o 8 años la producción de vasos plásticos, de vajillas plásticas, porque estos quedados en el ambiente convierten en un problema de salud pública. Así que la lucha contra el Aedes es de dimensiones épicas. Yo hago bromas con mis amigos entomólogos diciendo que hay que cambiarle el nombre porque este es Aedes satanicus y no Aedes aegypti. ¿Qué se ha logrado en toda la experiencia hasta este momento? Reducción de los brotes, disminución parcial del dengue endémico, reducción de la mortalidad. Sin embargo, no se ha podido limitar la expansión a otros países y territorios, el tamaño de las epidemias y el tamaño de la mortalidad cada vez mayor. El Ecuador tiene 2 fases de lucha contra el Aedes aegypti. Lo que se hizo frente a la fiebre amarilla, la erradicación de la fiebre amarilla, que se logró una campaña entre 1946 y 1952, el Ecuador eliminó el Aedes aegypti. Fue uno de los pocos países exitosos en las Américas en escenarios diferentes. Pero siempre los políticos, ¿no?, dijeron que si ya no hay Aedes aegypti, no hay para qué invertir más y quitaron los fondos del sistema de vigilancia para Aedes. En 1985, algunas localidades de Manabí se reintrodujo porque quedaron hasta en los años 70, observen ustedes, focos de transmisión en el sur de Estados Unidos, en el Caribe y Venezuela. Después se extendieron a partir de 1981 con epidemias en Cuba, en Brasil y después en Ecuador, que les voy a contar. A partir de eso se dispersaron. En 1988 ya estaba el Aedes aegypti en Guayaquil, en las parroquias de Jimena, Letamendi y Febres Cordero, y se introdujo el dengue 1, probablemente procedente de Venezuela o de Brasil, y se produjo la epidemia más grande del siglo en las Américas en Guayaquil. 422,000 personas fueron afectadas en Guayaquil cuando la ciudad tenía 1.200.000 habitantes, y después la enfermedad se dispersó por todo el país de una forma tremenda. Luego se introdujeron el dengue 2, el 4, el 2 asiático, el 3 de Sri Lanka, y a partir de los años 2000 tenemos un incremento significativo de los casos de dengue grave. Entre el 2001 y el 2014, el Ecuador había logrado, a través del programa de dengue que estaba en la Subsecretaría del Litoral y el SNEM, había logrado un control bastante razonable y ocurrían casos entre 6,000 a 16,000 casos, con una mortalidad menor del 1%, con algunos brotes significativos, y se consideraba un control bastante razonable durante esa fase. Se invertían unos 8 millones de dólares por año y se conseguía mantener un control aceptable, bastante aceptable. Las estrategias eran focalización de casos y brotes, notificación epidemiológica, movilización de equipos básicos de asistencia sanitaria, visitas domiciliarias,
intervenciones de foco con rociamientos de insecticidas, utilización de larvicidas, en ese tiempo era bate, hoy se utilizan otros larvicidas, movilización para la eliminación de criaderos. Esta era la acción más importante porque era una acción de promoción y movilización social. Usábamos la estrategia patio limpio, casa limpia, 10 minutos contra el dengue, con una serie de estrategias y la participación de comités de salud, comités interinstitucionales que después del año 2012 desaparecieron. En esos momentos, 2009, 2010, el Ecuador había logrado un nivel muy alto del control vectorial. Habíamos llevado al nivel más bajo de transmisión de la malaria y el Ecuador era reconocido internacionalmente por sus logros en el control de vectores en distintos ámbitos internacionales, incluso por figuras que se negaban a ver los logros de ese momento, pero que después hubo cambios radicales en el control del dengue. Observen esto. En el año 2013-2014, el Ecuador hace un acuerdo con Cuba. Cuba propone eliminar el Aedes aegypti en el Ecuador y se invierten 97 millones de dólares en esos 2 años. Eliminar el Aedes aegypti. Mi propuesta cuando leí el proyecto dije que era imposible, imposible. Las condiciones del escenario actual del Ecuador eran imposibles, pero se había hecho el acuerdo con Cuba que iba a utilizar el Bacilo turrigensis israelensis, un larvicida de tipo biológico que se aplicaba en los criaderos de mosquitos para matar. Pero al mismo tiempo llegan misiones cubanas a hacer ese control que antes hacíamos con nuestras comunidades y se elimina el SNEM en el año 2012, 2013, 2014, se elimina el SNEM. Y hay la pretensión de reemplazar este servicio de control de dengue por misión y apoyo cubano. Se mantienen alrededor de 2013 y 2014 como 13,000 casos de dengue. Esto está ya manejado por la misión cubana, el SNEM desaparece, la vigilancia epidemiológica del Ecuador queda marginalizada, pero apenas se acaba la intervención en el año 2015, se producen 41,000 casos de malaria, sumados a más de 15,000 de chikungunya y unos 6,000 casos de Zika. Después de esta intervención, vamos a tener un brote tremendo de enfermedades transmitidas por arbovirosis. El servicio cambió, desaparece el SNEM y todo el control de dengue se pasa a los distritos, pero los distritos no tienen entomólogos, no tienen operadores de campo, no tienen insumos y no tienen personal y el control del dengue queda al garete. Si miramos la intervención que se hizo en Guayaquil con el BTI, vemos que la media de los últimos 3 años, en el año 2015 se dispara. Tenemos 7 veces más casos que la media de los 3 años anteriores. Estos 2 gráficos van a mostrar el fracaso dramático del control del dengue con la estrategia que reemplazó un control integral que había antes en el Ecuador y que luego quedó al garete. Ahí los brotes de chikungunya y del dengue en esos mismos periodos. ¿Por qué fueron tan exitosos en el control de la Aedes para la fiebre amarilla? Porque habían algunas visiones científicas, técnicas y una organización importante de carácter militar, en donde la disciplina de carácter militar primaba para hacer vigilancia, visitas domiciliarias y control de brotes. Eso se hizo entre 1946 y 1952. ¿Qué hay en este momento de experiencia sistematizada? Las intervenciones contra los vectores efectivas son aquellas que se hacen de forma integral. Si se hace solamente una acción como control de larvas o control de adultos no funciona. Tiene que ser eliminación de criaderos comunitaria, eliminación de larvas y fumigación para adultos.
aquí ya veíamos los efectos que se producen, pero la conclusión es que tiene que ser un control integrado para tener efectos significantes. La alerta temprana es importante. ¿Cómo podemos hacer alerta temprana? Monitoreando el clima, monitoreando eventos como los que inviernos fuertes y en este caso el fenómeno del Niño. Este estudio que hizo Anne Stewart en Machala muestra que cuando la temperatura pasa de 35 grados, en 2 a 3 semanas empiezan a aumentar los casos del dengue. Eso es importante porque los servicios de salud pueden ser preparados para tener lactato de Ringer, equipos de venoclisis y reentrenar al personal para intervención. Los casos con signos de alerta se benefician cuando son hidratados de forma adecuada y esos casos no van a formas graves, no van a forma intensiva y no mueren. Esta es una intervención importante. Y si tuviéramos forma, pues en las 2 a 3 semanas podemos llamar a la comunidad a eliminar criaderos. Si monitoreamos la temperatura del mar, si monitoreamos la asociación con procesos de pluviosidad y de temperatura, tenemos alertas tempranas climáticas que pueden permitir una predicción de brotes de dengue basados en data meteorológica. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer. Tenemos determinantes sociales que muestran zonas en donde va a haber rebrotes de dengue, como este tipo de focalizaciones donde no hay servicios de salud, donde no hay agua potable y donde hay mayor hacinamiento. Estos valores nos permiten encontrar zonas que van a producir brotes de dengue, que van a repetir brotes de dengue y que van a producir dispersión. La estratificación y focalización basada en indicadores entomológicos es importante. Tenemos movilización de recursos importantes, como los estudiantes de ciencias de la salud de todo el país, entrenados en periodos de 20 a 40 horas, son capaces de hacer diagnóstico diferencial de dengue, manejo adecuado de dengue, apoyar la eliminación de criaderos y de vectores, hacer vigilancia epidemiológica y movilización social. Estoy proponiendo que en este momento epidémico que tenemos en el Ecuador se movilice a los estudiantes de ciencias de la salud. Estábamos contentos en el 2017 porque una vacuna de Sanofi Pasteur había mostrado la efectividad y reducía pues de forma significativa el dengue sintomático y especialmente las formas graves y mortales. Esta vacuna de Sanofi Pasteur tuvo problemas después porque solo podía ser aplicada en zonas en donde el dengue ya había ocurrido y su operación era complicada y habían algunos casos que se habían agravado con la vacuna en el sudeste asiático y prácticamente se ha abandonado. Hoy hay otra vacuna de Takeda que se está utilizando ampliamente. Belo Horizonte ya está utilizando porque tiene una epidemia tremenda y entonces la vacuna debería ser incorporada a la estrategia global integrada en estos elementos. ¿Cómo nos ha ido en el Ecuador? En el año 2021 ya teníamos focos importantes en la Amazonía y en la costa. Los procesos estaban ocurriendo de forma sistemática y observen lo que está sucediendo este año. Estamos con alrededor de 10,000 casos de dengue. Es probable que haya un poco más por problemas de vigilancia, pero si observan el comportamiento hasta la semana 9 y comparan con el comportamiento anterior, el número de casos que tenemos en esta fase es francamente epidémico y estamos en una situación que considero que ya debe ser considerada de emergencia, declarar la emergencia sanitaria y hacer un exhorto al gobierno nacional para que se inviertan fondos para el control del dengue. Si seguimos a este ritmo, vamos a llegar en mayo, junio con 50 a 60,000 casos. Y quién sabe cuántos casos graves y cuántos casos mortales. Estamos en una situación epidémica asociada al fenómeno del niño que requiere una respuesta ya
inmediata. Estas son las zonas más afectadas en este momento: Santo Domingo de los Áchilas, todo Manabí. El año pasado fue solo el sur de Manabí, todos los ríos y Guayas, que empieza a prenderse, al igual que Esmeraldas, y observen ustedes que todo el país está con situaciones de transmisión mediana. Así que el mayor potencial de deterioro epidémico en los próximos años es el dengue. Así que este es el panorama general que tenemos. La malaria está focalizada en algunas zonas del norte de la frontera. Chagas, cada vez se reportan más casos, pero no tenemos ninguna acción de control. Se esperan epidemias de leishmaniasis y hay que tener vigilancia sobre las condiciones de la zona de eliminación de oncocercosis, y más o menos ese es el perfil general. Dengue representa la mayor amenaza. La segunda, hay que tomar mucho cuidado con los focos de malaria que no se vayan a expandir, y las otras enfermedades vectoriales se verán incrementadas más tardíamente con el efecto que tenemos. Eso les quería traer, Maísa. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias, doctor. Excelente todo este recorrido histórico por lo que ha sido la evolución de las enfermedades vectoriales y especialmente del dengue en nuestro país, ¿no? Y creo que aquí lo que podemos hacer es observar el peso importante que tiene todo el bienestar de la población respecto a la falta de sus derechos, respecto a la falta de servicios básicos, hacinamiento, imposibilidad de hacer control y que ahora además está complicado con el tema de violencia, ¿no? Que estamos viviéndolo mucho en Guayas, en Esmeraldas, en Manabí, precisamente en las provincias que están siendo más afectadas. También hemos visto la contundencia y el peso de las decisiones políticas que hemos tenido en el control vectorial en nuestro país, la importancia de monitorear el clima y la importancia, como decíamos al inicio, de intervenir en la determinación social en cada uno de las condiciones de vida de las personas para poder de alguna manera llegar a controlar como alguna vez se había logrado. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la segunda conferencia. Damos la bienvenida al doctor Esteban Bonilla, que el tema del doctor, si me permiten, es vacunas en arbovirosis frente a la situación actual. Nos vamos a actualizar. Les dejo con el doctor Esteban Bonilla. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden ir colocando sus preguntas en el chat para poder dar lectura a las preguntas al finalizar de las exposiciones. No se le escuchaba al doctor, no sé si hay que configurarle el audio, el micrófono. No se escucha. Le voy a llamar Robert, entonces. Tal vez se me escuche. Ah, se le escucha bien bajito, Do. Ya, déjame. Subirle el volumen al micrófono. Ahí, a ver. Ahí se me escucha mejor. Sí. Sí, se le escucha mejor. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, es para mí un honor estar aquí con el doctor Aguilar en el panel, con la doctora Escalona. Quería agradecer también a Miriam por la invitación, a María Isabel por la coordinación y pues también a ustedes, a la audiencia, por estar aquí presentes y darse el tiempo de escuchar estas presentaciones. Les voy a hacer una presentación bastante breve. Lo que más me interesa es entender el contexto y la utilidad de las vacunas contra los arbovirus. Para mí es importante siempre empezar con algunas definiciones para marcar el escenario y el contexto de la charla. Después les voy a hablar de qué vacunas hay ahora contra los arbovirus.
¿Cuál es la situación actual? Solo en el contexto, obviamente, pues ya nos lo ha dicho el doctor Aguilar, la utilidad que tendrían las vacunas en el país y pues la perspectiva y unos mensajes clave. Entonces, bueno, para empezar, algunas definiciones básicas. Quiero recordarles que los arbovirus se llaman así porque viene de esta palabra en inglés, que significa que son virus que están siendo llevados, por así decirlo, por artrópodos, ¿no? Entonces, esta es la característica común de estos virus. Eh, Sin embargo, son muy diversos. Hay un montón de tipos de virus, como vamos a ver luego, que son llevados por artrópodos y no necesariamente son clasificados dentro de la misma, de las mismas familias. Y lo que tienen en común son eso, que son llevados por artrópodos, ¿no? Y particularmente por artrópodos hematófagos, es decir, que se alimentan de la sangre, particularmente de mamíferos. Y bueno, ¿qué son los artrópodos? Son aquellos que tienen apéndices o pies articulados, es toda una gran tipología de animales. Y entre ellos, en los que más nos interesan a nosotros, están los insectos, los arácnidos y los crustáceos. Las enfermedades por arbovirus, hay muchas, ¿sí? Em, en realidad, como arbovirus hay más de 500, pero los que se podrían causar enfermedad o causan enfermedad, se han reconocido al menos unos 100, ¿no? Más o menos. 100 virus que pueden producir enfermedades. Y esto se va a lo largo de la historia de la humanidad, van apareciendo nuevos virus que de algún modo mutan y empiezan a transmitir algún tipo de enfermedad, ¿no? Los reservorios de estos virus pueden ser los mismos artrópodos, pero también pueden ser aves o vertebrados, como roedores, pues los mismos humanos y los primates, y también depende del momento, ¿no? Si es que hay una epidemia, si es que se está entre epidemias, pues ahí va cambiando el tipo de reservorio. Y quiero recordarles que yo les voy a hablar solo de vacunas para arbovirus, porque hay también, obviamente, otras enfermedades que no son virales, o sea, no son transmitidas por virus, pero sí por artrópodos como pues, la malaria, el Chagas, la enfermedad de Lyme, la peste bubónica y muchas otras más. Y finalmente, para recordar un poco la definición de lo que es una vacuna, es importante considerar que son aquellas sustancias que simulan la enfermedad o que tienen un antígeno o un elemento que es el propio virus o bacteria o que es parte de ese virus o bacteria y que lo que busca es generar una respuesta inmunitaria para que se adquieran defensas y se adquiera protección a largo plazo contra esa enfermedad. Hay diferentes tipos. En realidad nosotros vamos a hablar de un solo tipo, pero los diferentes tipos de vacunas, nosotros al menos desde el área de inmunizaciones, las clasificamos para la parte práctica en atenuadas e inactivadas. Atenuadas son aquellas vacunas que se llamaban vacunas de virus vivos o de bacterias vivas. Son esas vacunas que tienen el microorganismo original, pero que por diferentes métodos se le ha debilitado y ya no produce la enfermedad en condiciones normales, pero sí puede replicarse y puede generar una respuesta inmunitaria. Y las inactivadas, que es el otro tipo de vacunas, pues estas vacunas son una parte específica de ese virus o de esa bacteria, pueden ser una proteína, puede ser un azúcar específico en ciertas combinaciones, o puede ser el propio microorganismo ya prácticamente sin poder de réplica, y por eso se le llama también vacunas de virus o bacterias muertas, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de vacunas que tenemos en general. Entonces, como les decía, hay muchísimos arbovirus que pueden producir enfermedades. Aquí solo está una pequeña muestra de algunos de ellos, de las que habló también el doctor Aguilar. Está el dengue, por ejemplo. Está la fiebre amarilla que nos ha acompañado por decenas de años. Está el chikungunya. Está la encefalitis equina, por ejemplo. Y quizá algunos de ustedes habrán escuchado que aquí hay una derivación importante, ¿no? Aquí hay la encefalitis equina del este, la encefalitis equina venezolana, por ejemplo, la del oeste, que produjo recientemente unos brotes en Argentina a finales del anterior año y a inicios de este año, y también en Uruguay y Paraguay,
y algunos casos en Brasil. Normalmente esta afecta a los caballos, pero también puede afectar al ser humano como huésped terminal. Tenemos también la fiebre del oropuche, que, bueno, este es un nombre que viene derivado de un río de Trinidad y Tobago, pero es una enfermedad que normalmente está en el Brasil principalmente. De hecho, están actualmente con un brote de oropuche y generalmente se confunde con dengue. Entonces, esos casos probables de dengue pueden ser también casos de oropuche y están ahorita, de hecho, con un brote, como les mencionaba. Y también se han identificado en otros países esta enfermedad. De hecho, en el Ecuador se sabe que hay oropuche, pero no es sujeto de vigilancia, ¿no? Tenemos el Zika también ya mencionado, el mayaro, hay la encefalitis japonesa, bueno, y muchas otras más, el Powassan, la encefalitis de San Luis, hay muchas más, ¿no? Pero de estas son, digamos, las principales, las que más nos interesan a nosotros. Entrando ya en el tema, en realidad las vacunas contra arbovirus son pocas, no se han desarrollado muchas. Hay una historia detrás de esto muy grande, hay más de 50 años de esfuerzos por estas vacunas y la mayoría están realmente en estudio, ¿sí? Están en fases clínicas 1 y 2 principalmente y unas pocas en fase 3. Em, las que tenemos aprobadas a nivel mundial son la fiebre amarilla, que ya tiene muchos años y que ustedes pues, deben estar muy familiarizados. Las del dengue, de las que ya voy a hablar unos minutos, de las que habló el doctor también Aguilar, y también una vacuna contra el chikungunya que también les voy a mencionar. Bueno, la vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna que ya existe por mucho tiempo, está en el programa nuestro de inmunizaciones del Ecuador por muchos años ya. Prácticamente no han habido casos desde el 2017, entonces su uso ha sido realmente efectivo junto a la vigilancia epidemiológica. Y esta es una vacuna atenuada, ¿no? De virus vivos. Esta vacuna se pone al año de edad y es una sola dosis. Esta vacuna la administramos y está disponible en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública y también se suelen poner adultos, sobre todo cuando viajan a, a lugares donde pues hay casos de fiebre amarilla o hay riesgo de adquirir esta enfermedad. También hay otras vacunas que no las estoy poniendo aquí porque pues, no nos competen de hecho. Un ejemplo es la encefalitis japonesa, tiene su vacuna. También hay vacunas contra la encefalitis equina venezolana. La del Zika realmente hay muchas, pero están en investigación. Igual la mayoría son atenuadas y pues constituyen todavía un desafío para los fabricantes de vacunas. Em, y bueno, para mencionar un poco también es importante esta frase de aquí, porque hay nuevas tecnologías, debido a que hay tantos años intentando desarrollar vacunas contra estos virus y tanta dificultad, que ahora lo que se está haciendo es desarrollando nuevas tecnologías que lo que hacen es vacunarle a una persona, los anticuerpos o las defensas que se generan en esa persona, que sean esas defensas transmitidos a los vectores, por ejemplo, a la Aedes aegypti, y que este insecto al chupar la sangre, que son las hembras, ¿no? Los que chupan la sangre, al tomar también los anticuerpos, esos anticuerpos ataquen a la fertilidad, por ejemplo, del propio insecto, o también ataquen a proteínas que sirven como vehículos dentro del organismo del mosco, del insecto, para que el virus infecte al insecto. Entonces, si es que se atacan esas proteínas, evitar que ese mosco se infecte. ¿Cuál es el problema con estas tecnologías? Normalmente es que depende de la cantidad de anticuerpos que pueda tener una persona cuando se vacuna. Y una de las cuestiones que todavía no se ha resuelto es por cuánto tiempo protegen las vacunas contra los arbovirus, particularmente la del dengue. Entonces, es una de las cuestiones como son nuevas, pues todavía no se sabe con exactitud. Em, un poco regresando al tema de la situación actual, bueno, ya nos presentó un poco la gráfica de cómo estamos con los casos este año y obviamente muchos más casos que en años previos, 9.442 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 9.
ahorita estamos en la 10. De estos, el 0.3% está reportado como grave, 29 casos. Em, y este dato es importante, fíjense, el 28% de los casos de dengue está entre los 5 a los 15 años. Sí, el 28%. Ya vamos a ver por qué es importante este dato. Sí, y hay, obviamente, como lo ha dicho también el doctor Aguilar en la presentación previa, otros países con tendencia similar, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y otros más, con problemas de dengue en este momento. No hay reportes, al menos en el Ecuador, oficialmente de casos de chikungunya. Y como les decía, Oropuche no se vigila. Y regresando entonces a las vacunas del dengue, hay tres, dos que están aprobadas. Bueno, Dengvaxia, que es la vacuna de Sanofi que hizo mención el doctor Aguilar, esa vacuna, de hecho, se retiró la recomendación original eh, cuando se aplicó sobre todo en Filipinas. ¿Por qué? Porque el problema era que si esta vacuna se aplicaba a una persona que nunca había tenido la enfermedad, después, cuando le diera dengue o entrara en contacto con el virus, podía desarrollar y desarrollaron muchos casos dengue grave. Entonces, esta vacuna ahora está muy limitada y de hecho solo se usa para casos que estén confirmados por laboratorio que hubo una infección previa con dengue. Es un problema con esta vacuna, esa es la vacuna de Dengvaxia, es también una vacuna atenuada, esa fue la primera vacuna que salió. La segunda es la Qdenga o la que es o la TAC-003, como se le conoce, que es la vacuna de Takeda, como lo mencionó también el doctor. Esta tiene una efectividad igual, estos porcentajes de efectividad son contra la infección, están por ahí entre 60 y 80. La ventaja de Qdenga es que se puede usar en seronegativos, o sea, en personas que nunca han tenido la infección, aunque no se sabe bien en el caso de DEM3 si es que se está desarrollando, o si fue un hallazgo incidental en los estudios, algún problema con los que tuvieron este DEM3. Es decir, el tipo 3 podrían tener más riesgo de hospitalización. Eso todavía no está claro eh, con esta vacuna, esta nueva vacuna. Se desconoce también el tiempo de protección y tampoco se sabe si protege bien contra DEM4. Esta vacuna, la actual que se está usando en Brasil, por ejemplo, esta vacuna de Takeda, pues tiene algunas mejoras respecto a la anterior vacuna, pero tiene este problema, ¿no? No se sabe qué tanto protege contra el DEM4 y su protección es mucho mayor contra DEM2 que contra DEM1. La OMS ya recomendó el uso de esta vacuna entre 5 a 15 años. Sí, por eso les mencionaba ese dato de a qué porcentaje de la población, qué porcentaje representa estos niños de 5 a 15 años. Pero la recomendación de la OMS es para lugares de alta endemicidad. Sí, ¿y qué es alta endemicidad? Bueno, realmente esa es la discusión, ¿no? Aparentemente podría ser más del 50-60% de cero prevalencia en una población. Y también lo que nos dice la OMS es no ingreses esta vacuna al Programa Nacional de Inmunizaciones, pues todavía no hay información suficiente y está básicamente para lugares de alta endemicidad. Entonces el Brasil obviamente es uno de los que ya ha empezado a usar y esta vacuna de hecho dio origen también al desarrollo de una nueva que se está haciendo en los laboratorios del Brasil, que es la vacuna de Butantan. Esa vacuna aparentemente tiene más protección contra DEM1, lo cual mejora un poco y aparentemente es una sola dosis que sería suficiente contra los 4 serotipos. Entonces veamos qué pasa en estos meses con la publicación de los ensayos clínicos de Butantan. Podría ser una mejora adicional. Eso es con dengue, ¿no? En el caso de chikungunya, la protección es mayor, pero también se desconoce el tiempo de protección y la vacuna, que es una vacuna que se llama IXCHIQ, esta vacuna es atenuada y está aprobada en los Estados Unidos por la FDA para viajeros. No está aprobada en ningún país de Latinoamérica aún. eh, entonces, está solo para los Estados Unidos para aquellos que viajan a lugares con alta prevalencia de chikungunya. Y bueno, fiebre amarilla, pues aquí no me va a quedar mucho, la protección es súper alta. Este, el problema a veces aquí en el Ecuador es el desconocimiento de dosis previas en adultos y la gente se revacuna
y no es una vacuna que es ideal para la revacunación porque cada vacuna, cada dosis nueva te puede generar efectos adversos y a veces graves. Por lo tanto, esto es para personas que no, obviamente no tienen la dosis previa. Es un problema más bien de logística y ya operativo. Bien. Em, y yo quería mencionar algo sobre el Brasil. En Brasil están aplicando ahorita esta vacuna contra el dengue, la que mencionó el doctor Aguilar, que es la de Takeda. ¿Qué problema tienen ellos allí? El problema que tienen ahorita en Brasil, hay poca vacuna, no se está produciendo mucha. Y el problema que tienen ahorita ellos es que la gente no accede a la vacuna. Inicialmente estaba para los niños de 9 a 10 años y tuvieron que ampliar la población a 10 y 11 años. ¿Por qué? Porque la gente no está accediendo a la vacuna y las tasas de vacunación son muy bajas. A pesar de que tienen más de 1 millón de casos y a pesar también de que hay más de 7 estados ya en emergencia en Brasil. Entonces, es un problema también que siempre hay que considerar con las vacunas, el tema de la promoción de la vacunación. Y otra cosa que les quería mencionar para terminar esta parte de la utilidad en el país, realmente el Ecuador solo puede adquirir vacunas a través del fondo rotatorio, es decir, que son precalificadas por la OPS. La única precalificada en este momento es la de Demaxia, que es la anterior de Sanofi, con esas restricciones de uso, solo para casos que ya han tenido dengue eh, con confirmación de laboratorio. Todavía no está ingresada en la precalificación de la OPS la vacuna de Takeda y obviamente la de Butantan tampoco. Y tampoco está la de chikungunya, ¿sí? La única forma en que el Ecuador adquiere vacunas fuera del fondo rotatorio es en situaciones de emergencia. Bien. Eh, Y también, pues, aparte del tema de las vacunas, como ven, las vacunas tienen algunas limitaciones todavía para condiciones de alta endemicidad. Quizá m- una forma de verlo puede ser que la aplicación podría ser regional, pero es algo que todavía no está del todo claro. Y como les había dicho, no está ingresada la última vacuna, al menos a la lista de vacunas precalificadas de la OPS. Y finalmente también les quería mencionar o recordar más bien, que las arbovirosis son enfermedades de la desigualdad realmente. Esto no es simplemente una frase, la evidencia lo respalda con mucha claridad y las vacunas realmente son útiles siempre que se utilicen en abordajes amplios e intervenciones de salud colectiva. No van a ser la panacea para nada, peor en enfermedades por vectores. Realmente el abordaje tiene que ser y las intervenciones deben ser integrales, sí, pero además deben incluir el entorno ambiental, por todo lo que ya vimos antes, y también intervenciones sociales. Em, la mejora de las condiciones de vida de las personas realmente es lo que más va a influir y más va a representar en la disminución de la incidencia de estas enfermedades. Y claro, las vacunas sí han salvado millones de vidas, pero este es un caso muy particular. La batalla contra las arbovirosis las vacunas no son suficientes si son usadas de manera aislada. Bien, y unos mensajes clave, pues principalmente esta, ¿no? Las vacunas son parte de la prevención contra un número limitado de arbovirus, como vimos. Pero incluso en estos casos su uso depende de un abordaje integral, social y ambiental. Aquí está normalmente la gestión clásica o el abordaje clásico de las arbovirosis con el modelo de dengue, pero si no se hace esto, si la vacuna se incluye sin un abordaje integral y sin otras acciones, pues no sirve de mayor cosa. Y se podrían comprar las mejores vacunas, pero mientras haya pobreza, habrán enfermedades también eh, por arbovirus. Realmente la descripción que yo les he hecho ha sido una descripción muy general. Obviamente el tiempo también no permite irnos un poquito más en detalle, pero con mucho gusto en otras oportunidades o si necesitan mayor información sobre estas vacunas, los estudios clínicos, las recomendaciones que tiene la OPS, pues tendrán, yo les puedo enviar
con mucho gusto. Y también pues le compartiré a Miriam esta presentación donde ustedes tienen la información aquí pues con las referencias respectivas. Y con mucho gusto, ahí están mis correos y mi teléfono por si tienen alguna inquietud adicional, aparte de las que se desarrollan aquí en el foro. Muchas gracias por el tiempo y gracias también a los organizadores. Muchísimas gracias, Esteban. Interesantísimo también saber que la ciencia sigue avanzando y seguimos tratando de encontrar este apoyo como son las vacunas y como bien lo has dicho, pues mientras no haya un abordaje integral, pues seguiremos teniendo arbovirosis y demás infecciones que son producto un poco de toda esta inequidad. Muchísimas gracias. Igual, compañeros, por favor, sus preguntas en el chat para poder continuar con la tercera exposición. Damos la bienvenida a la doctora Milagros Escalona. Sí, por favor, me permiten para poder recordar específicamente el tema. Ella nos va a compartir un estudio de caso de dengue en Magdalena y Chontal, Parroquia García Moreno, Cantón Cotacachi e Imbabura. Vamos a tener una mirada local del manejo de dengue, de lo que han trabajado nuestros compañeros del Ministerio de Salud. Todos atentos de igual manera a sus preguntas en el chat. Adelante, doctora. Gracias. No sé si revisamos audio tal vez, porque no sé si está hablando, no se le escucha. Robert, ¿nos ayudas? Muy buenos días, María Isabel. Buenos días con A ver. todos. Gracias por la apertura en este espacio. Sí, así mismo, como mencionaste, nosotros ahorita vamos a hacer una presentación de la situación actual del dengue en nuestro cantón. Tengo problemas con el video, porque por si acaso se cae el video, por favor, me dicen y estaremos comunicando. Nosotros en nuestro cantón, quiero hablar primero, hacer un esbozo de nuestro cantón antes de entrarnos en la parroquia de García Moreno. Nuestro cantón está situado en la provincia de Imbabura. Este cantón tiene 9 parroquias, una parroquia que es urbana, que es la parroquia de Cotacachi, y 8 parroquias rurales que están dentro de este cantón. Dentro de estas parroquias rurales hay una parroquia que es la García Moreno, a la cual vamos a hacer alusión en esta presentación, donde se encuentran 6 sectores, que son Chaguayaco, García Moreno, también llamado así, Magdalena, Chontal, Naranjal, Golondrina. Y vamos a hacer énfasis en 2 sectores que son donde hemos tenido la casuística de dengue. Durante todo este tiempo hemos hecho también un análisis de 6 años consecutivos en cuanto a esta enfermedad de las cuales han hablado nuestros colegas. Quiero citar, con permiso del doctor Aguilar, donde él decía: la mitad de la población mundial corre riesgo de contraer el dengue, de contraer esta enfermedad, y nuestro cantón no se libra de esta casuística, por lo que durante este tiempo del dengue, durante 6 años que hicimos la revisión, hemos tenido casos de dengue. Esta mapita que estoy presentando aquí, que quiero disculparme, quise traerlo a sí mismo, como hacen nuestras unidades operativas, como hacen nuestros profesionales, para ellos poder mapear los casos en los diferentes sectores de nuestras comunidades. Aquí estoy poniendo al sector de Magdalena, de la parroquia de García Moreno, donde actualmente nosotros tenemos un caso, y ahí está en rojo, en Magdalena Bajo. Un solo caso en
en este sector de la Magdalena. Y quiero también precisar aquí que este sector de Magdalena, que específicamente tiene fronteras con la provincia de Esmeralda y con la provincia de Pichincha. Hemos tenido aquí, por ejemplo, tenemos pacientes nuestros que trabajan, laboran en Pacto, laboran también en Nanegalito. Tenemos niños de aquí, de Magdalena y de Chontal, que se trasladan a estos sectores a poder ir a la escuelita, a unas escuelitas que están específicamente en Pacto, y entonces esta movilidad con estos sectores es bastante frecuente. Aquí tenemos este centro, este mapita, es el del centro de Chontal, que también está ubicado en nuestro cantón, donde aparecen 7 casos. Nosotros tenemos un caso en lo que va en las 10 semanas, tenemos un caso hasta la semana 9, tuvimos un caso en Magdalena y 7 casos en Chontal, ubicados en estos sectores de aquí. Por ejemplo, que es Chontal Bajo, estos 2 casos en Magdalena Alto, este caso en Brillasol, este en Chontal Alto y San Roque. En la revisión que hicimos de los 6 años consecutivos, nosotros tuvimos en el 2009 0 casos, en el 2020 tuvimos un caso, en el 2021 21 casos, después bajamos en el 2022 a 1 caso, 2023 5 y actualmente con los 8 casos que hemos hablado. Si se dan cuenta, nuestro umbral de casos siempre ha sido más o menos entre 15 20 casos. En este año 2021, con esta incidencia y este aumento de casos, en coordinación con la zona de aquí, de zona 1, se hizo un trabajo en equipo con Esmeralda y se hizo un estudio entomológico en este año donde no se encontraron positividad a larvas ni pupas de Aedes aegypti. Por la incidencia de casos pensábamos que sí teníamos, pero se demostró que todos esos casos no eran autóctonos, sino importados. De todos estos casos que nosotros hemos tenido, solo en el 2021 tuvimos un caso de dengue con signo de alarma, el resto de los años han sido sin signo de alarma, a través de, me imagino que de la intervención de nuestros equipos de salud en nuestras áreas. Aquí también se ve esta distribución ya de casos por las unidades operativas, por estos sectores, y encontrando que siempre, por ejemplo, 2021 tuvo 10 casos y 6 casos en Magdalena, es decir, las parroquias más afectadas siempre han sido en el transcurso del tiempo en los mismos sectores, Chontal, Magdalena, en 2022 solo Magdalena, en 2023 sí no hubo ahí, se inclinó más a la golondrina. Estos casos de golondrina hace fronteras también con Pichincha y con Esmeralda, y se demostraron en ese tiempo, los 5 casos no fueron autóctonos, fueron importados. En el 2024 también la incidencia ha sido en Chontal y Magdalena, es decir, que se demuestra en el transcurso de este estudio de 6 años que estos han sido los sectores más afectados. Tenemos que también hacer alusión de que nosotros en estas 6 unidades de la parroquia de García Moreno es un clima subtropical, húmedo, lluvioso, y es frecuente, es endémico estos casos, esta enfermedad en estas parroquias. Aquí también vemos, distribuye los eventos de notificación ya en los meses, que ha sido en el mes de marzo, habíamos hablado sobre la época lluviosa invernal, y sobre el mes de julio, mayor incidencia de casos, ya que es este clima seco, aumento de temperaturas en la zona de INTA, en esta parroquia específicamente de García Moreno.
Se demostró también en esta revisión de estos 6 años que el año más afectado son de 20 a 49 años, ya seguidos por los de 15 a 19 años. Totalmente de acuerdo con la literatura revisada, son las personas que más se movilizan, se trasladan, hacen viajes, etc. Fue más frecuente en mujeres que en hombres, no demuestra nada. La enfermedad puede ser equitativa, puede ser en hombres o puede ser en mujeres, eso no denota nada, pero también quisimos traer este gráfico. En esta población afectada y expuesta, ya en Magdalena tenemos una población de 2.348. En este año 2024 durante las 10 semanas epidemiológicas, hemos solamente tenido un caso. Todos estos casos que vamos a presentar son casos esperados en nuestro umbral durante todo el tiempo, durante los años y de hecho en los años revisados también. En la población expuesta, en el sector de Magdalena tenemos el sector del corazón, que tenemos 45 casos, cielo verde, 45 personas, cielo verde 120, Magdalena Bajo 650. En Chontal tenemos una población de 587 con una población afectada de 7 casos y una población expuesta en Chontal Bajo de 333. Hemos realizado diferentes acciones de control vectorial, lo ha mencionado nuestros colegas que han intervenido anteriormente, nuestros equipos de salud han hecho actividades de promoción de la salud en todos los sectores, no solamente en los sectores afectados. Hayan educado sobre la destrucción de los criaderos de vectores, la limpieza, la reparación de las viviendas, la eliminación y la recolección de las basuras, mantener bien tapadas y la limpieza de los tanques y las cisternas. También tenemos que considerar que esta población, esta parroquia, toda la parroquia no tiene servicios básicos, todo es agua de pozos, mucho agua del río, de Chaguayaco que pasa por ahí. Se ha intervenido mucho en lo que es la educación de la limpieza de tanques y de cisternas, pero hay que seguir trabajando en esto. La población un poco resista en cuanto a cambiar el agua, botarla y después volver a llenar, porque es difícil en esta parroquia el acceso al agua. Nosotros también, a raíz de que hemos tenido una incidencia en estas semanas epidemiológicas, activamos la mesa técnica 2, hicimos una planificación con una coordinación intersectorial con Cruz Roja, con el municipio de Cotacachi, considerando que dentro de los roles del municipio está también esta parte de control ambiental, y se ha planificado una minga para la eliminación de criaderos, para la fumigación del sector de Magdalena y Chontal, que está planificada para el 17 y 18 de marzo de este año. No habíamos hecho esto anteriormente porque hay dificultades y nudos críticos en el municipio, en nuestro distrito, para poder acercarnos a esta parroquia que está a una distancia más o menos de 3 horas, con vías de acceso de tercer orden, de segundo orden, que nos dificulta la accesibilidad. Se planifica una asamblea comunitaria en los 2 sitios, en Chontal y Magdalena, donde se va a socializar la situación epidemiológica. Ya esto se realizó por parte de los equipos de salud en cada una de estos dos sectores. El 5 de marzo se realiza también una reunión con el departamento, ya había comentado, de ambiental del municipio de Cotacachi y la Cruz Roja, llegando al acuerdo de el apoyo intersectorial. El municipio nos va a dar 2 motomochilas, guadañas, 2 camiones recolectores de desechos. La Cruz Roja nos va a dar 2 mochilas, 10 voluntarios. Nosotros vamos a poner 30 litros de insecticida que nos ha aportado la coordinación zonal en coordinación con del distrito de Quirindé.
Se está haciendo búsqueda activa de signos y de síntomas en toda la población, distribuidas en lo que son las 2 parroquias, y se ha hecho exploración de los posibles reservorios y se ha hecho investigación de brote, seguimiento y rastreo de contacto. Nosotros, dentro de los nudos críticos, igual que casi todos los nuestros distritos, y aquí voy a citar con permiso del doctor Aguilar también lo que él decía, nosotros no contamos tampoco con personal capacitado. Estos controles vectoriales lo hacen nuestro personal de salud con el equipo de vigilancia de aquí distrital. No tenemos equipo para control químico, no tenemos motomochilas, termonebulizadores, no tenemos termofug para el control larvarios, no tenemos malatión para la fumigación espacial. Sí tenemos dificultades muchísimo en esto. Tenemos un clima desfavorable, como le había hablado anteriormente, por lo que consideramos importante que nuestro distrito sea dotado de esto. Y muchas veces, por ejemplo, nuestro distrito tiene solamente 2 camionetas y es difícil poder movilizarnos. Son camionetas bien antiguas, más de 10 años de uso, con muchas dificultades para poder acceder a estas comunidades de difícil acceso. Pero independientemente de estos nudos críticos que hemos tenido, nosotros hemos seguido haciendo nuestros controles vectoriales en las diferentes épocas del año y específicamente preparándonos siempre para estos meses de mayor incidencia como son marzo y julio. Tratamos siempre de hacerlos de 3 a 4 veces en el año. Hemos realizado diferentes actividades como las casas visitadas en este tiempo de la semana de la 1 a la 10 de 242. Hemos depósitos tratados 0, no hemos tenido para poder tratar. Hemos destruido 99 depósitos encontrados, no hemos fumigado todavía, no hemos tenido todavía manzanas tampoco. Estamos en espera de ahora de este control que vamos a realizar el 17 y el 18. Y no tenemos equipos de capacitación en arbovirus respaldados por la OPS. Nosotros, retorno de nuevo a lo que cito de nuevo el doctor Aguilar, decía, hay que volver a este control vectorial no solamente de nuestros distritos, sino también que sea a nivel nacional, a nivel del MCP, volver a retomar estos espacios, estos programas que tantos resultados hemos tenido durante el tiempo. Quiero agradecer infinitamente, dar las gracias por la recepción de esta intervención. Estoy a la orden en cualquiera de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Importantísima también la realidad local, ¿no? Porque tenemos una serie de normas y de ideales, pero realmente cómo eso se implementa a nivel local es precisamente ahí donde se encuentran las principales restricciones. Agradecemos a todos por sus exposiciones y vamos a pasar a las preguntas. Tenemos varias preguntas. La primera sería para el doctor Marcelo Aguilar. ¿Está por ahí, Doc? ¿Nos escucha? Doc, ¿nos Sí, escucha? Maíz, a la orden. Ya, perfecto. Ahora escucho bien. Perfecto. La pregunta es, ¿cuáles son los factores que pueden incrementar los casos de dengue hemorrágico en la población? La fisiopatología del dengue grave depende de 2 elementos biológicos clave. Primero, que una persona haya tenido una infección por un serotipo. Recordemos que son 4 serotipos del dengue. Una primera infección por cualquiera de los serotipos y luego una segunda infección por un serotipo distinto a la primera infección. La primera infección va a dejar anticuerpos, va a dejar sensibilidad celular frente a la otra, y cuando se produce la infección, en el segundo lugar, se produce una serie de trastornos que finalmente derivan en fenómenos hemorrágicos, trastornos de coagulación, que configuran el dengue grave. ¿De qué depende fundamentalmente? Mientras más intensamente circulen simultáneamente virus distintos
o poblaciones que hayan sido expuestas a infecciones anteriores, cuando se exponen frente a un nuevo virus, se incrementa el riesgo de casos graves y de casos mortales, porque hay más población sensibilizada a un serotipo y la segunda infección va a propiciar el aparecimiento de casos graves. Ahí es importante reconocer, por ejemplo, los signos de alarma que puede tener una persona, como vómito incoercible, dolor abdominal intenso, ascitis, que es una acumulación de líquidos en el abdomen, edema de miembros inferiores, edemas pulmonares y sangrados de mucosas. Esos elementos nos obligan a actuar inmediatamente y rehidratar a esos pacientes para reducir el riesgo de desarrollar dengue grave. La respuesta fundamental es: mientras más intensamente circulan virus de distintos tipos en una población, mayor probabilidad de riesgo de desarrollar formas graves de dengue. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para usted. En vista de lo que se ha mencionado en las exposiciones, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que usted recomendaría urgentes al Ministerio de Salud frente al dengue, dada la reducción de recursos del mismo Ministerio de Salud, tanto humano como financieros, y dada las condiciones de seguridad que actualmente enfrenta el país, precisamente en las provincias de mayor afectación? Yo creo, en primer lugar, que no debemos renunciar a disponer de recursos para el Ministerio de Salud. Eso es irrenunciable. Y ciertamente el país ve con buenos ojos el control militar que se está haciendo sobre la inseguridad y la violencia, pero paralelamente tiene que haber una inversión social justamente para proteger a esas poblaciones más vulnerables. Creo que hay que gestionar recursos, tiene que haber un posicionamiento muy fuerte por parte del Ministerio de Salud, basado en toda la evidencia epidemiológica que está en marcha. Segundo, hay recursos en el Ministerio de Salud de Cooperación Internacional. Por ejemplo, existen unos 19 millones de dólares que quedaron del fondo de COVID. Eso puede ser reprogramado. Hay fondos de cooperación externa de emergencia que tienen que ser canalizados. No podemos renunciar a hacer una gestión importante de fondos, pero tiene que haber una gestión política, una decisión política muy firme en ese sentido. Luego creo que es importante hacer algunas fases. Importante movilizar socialmente a través de medios de comunicación, especialmente con base local, alertar que está ocurriendo dengue, cuál es el cuadro del dengue no complicado, los cuadros más severos del dengue, que sean alertados y movilizar a la población. Orientar para que las familias mantengan una estrategia de casa limpio y patio limpio. Recordemos que los criaderos del dengue están alrededor de las casas. En otros momentos en el Ecuador aplicamos la estrategia 10 minutos contra el dengue, que se estimulaba que las familias recojan los cacharros, los recipientes, la basura que pudiera estar acumulando agua. Con eso vamos a reducir de forma significativa los criaderos. Y luego creo que es importante una movilización social amplia. Por ejemplo, la frontera norte dispone de trabajadores comunitarios entrenados, pero el resto del país tiene algunos recursos que tienen que ser canalizados actualmente. Por ejemplo, las escuelas de salud, de medicina, obstetricia, enfermería, nutrición, trabajo social, distintas áreas que pueden convertirse los estudiantes en movilizadores comunitarios. Recordemos que el dengue está en las ciudades, que son accesibles las zonas del dengue, y ellos pueden trabajar como vigilantes, como promotores de salud, promoviendo estas estrategias de prevención y control y orientar a las personas a manejar la fiebre en el trópico. Recordemos que no solamente es dengue, están ocurriendo en este momento infecciones respiratorias agudas, incluyendo COVID e influenza. Está ocurriendo leptospirosis,
enfermedades gastrointestinales por la contaminación de las aguas de inundación. Y entonces estos estudiantes de salud entrenados con 20 a 40 horas, dependiendo de su nivel, pueden ser extraordinarios agentes de promoción comunitaria. No se necesitan grandes recursos para esto, pero sí se necesitan fondos de manejo ágil que estén en los distritos, que no dependan de compras públicas ni de la gestión, fondos de emergencia que permitan una movilización oportuna y efectiva de este personal que pueda actuar, que se controlen los casos, que estos no se vuelvan brotes epidémicos y que los brotes epidémicos no se transformen en epidemias. Entonces, hay que apostar en la movilización social a través de estos elementos. El Ecuador tiene ya un ejemplo de lo que se hizo en la vacunación, una convergencia pública y privada. Recordemos que se logró vacunar más de 11 millones de personas en menos de 100 días. Frente al fenómeno del niño y sus efectos como el dengue, hay que hacer una movilización de esta naturaleza, convocar a la industria, a la empresa, a todos aquellos que puedan contribuir y movilizar a la comunidad. Sin duda, hay que fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud que están lastimadas. Hay muy poco personal. Por ejemplo, no puede ser posible que todo el área de vigilancia epidemiológica tenga apenas 5 personas. Hay que fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud con personal. No podemos, a pesar de las condiciones precarias de la economía del país, renunciar a que se puedan gestionar fondos nacionales, fondos internacionales, fondos de emergencia. Sí es posible hacerlo, porque de lo contrario sería renunciar a defender la salud y la vida en estos momentos. Yo planteo que se declare la emergencia sanitaria, que el presidente de la República asuma una cruzada por la salud frente al fenómeno del niño y que haya acciones más oportunas y más enérgicas de las que hemos visto en este momento. Muchas Finalmente, gracias, el doctor. tema de vacunación puede ser valioso. Sin embargo, introducir una vacuna demora tiempo y no creo que sea una respuesta de emergencia en este momento. Habrá que valorar los efectos, los beneficios y verla más adelante. Hay otras acciones urgentes en esta fase. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahí una serie de medidas que deberíamos tomar y creo que la sociedad civil, las instancias de cooperación, el mismo Ministerio de Salud, debemos formar una alianza para hacer incidencia frente a estas medidas que se tomen, ¿no? Nosotros estuvimos en una reunión hace poco, pero con colegas del ministerio nos decían, pero estamos dentro de lo esperado. Estamos dentro de lo esperado, es decir, se toma solamente el número de casos sin analizar tal vez históricos o sin analizar condiciones a las que nos estamos enfrentando y es importante que lo hagamos en alianza. Respecto a esto, los colegas de la OIM nos dicen, de acuerdo con el doctor en realizar actividades de promoción aprovechando estrategias de comunicación masiva, por ejemplo, lo realizado por el MSP con el apoyo de varias organizaciones aquí presentes para la recuperación de esquemas de vacunación y uso de máximo el TUCAN, podría ser algo que ya existe que se podría adaptar. Algunas organizaciones que su mandato natural no es el de la salud se pueden aliar con el MSP, con OPS y otros para abarcar estos temas. Por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades en puntos oficiales de entradas en las fronteras de OIM permite articularse en el marco de la evaluación de capacidades de país frente al Reglamento Sanitario Internacional. Esto es lo que nos dicen nuestros colegas de OIM. También tenemos otra pregunta para el doctor Aguilar, que va un poco enlazado ya con su respuesta inicial, que dice, ¿cuál sería la estrategia para la eliminación de productos industrializados como plásticos y derivados si nosotros mismos somos quienes hacemos parte del marketing? Mencionan. ¿Cómo, doctor, si nos puede ayudar? Sí, hay algunos elementos en los que se puede trabajar frente a la industria.
Primero, creo que hay que presionar a los niveles regulatorios la no importación de plásticos de un solo uso, ciertos tipos de plástico que no se degradan. Hay que buscar reemplazar esos elementos con elementos degradables. La regulación, la importación de estos productos va a ser importante, que es lo que estamos viendo que otros países logran éxito. Luego es el manejo de los residuos sólidos. Todavía reciclamos muy poco en el Ecuador. La cantidad de desechos sólidos que se reciclan es mínima. La ciudad de Quito todavía no consigue entrar en un proceso de reciclaje. Entonces, la cantidad de desechos se puede reducir a partir del reciclaje, de la utilización de estos elementos, fortalecer las capacidades municipales en el manejo de residuos sólidos, ser mucho más técnico. Creo que ahí hay algunos avances, algunas propuestas muy significativas como las que ha hecho Fernanda Solís, por ejemplo, de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es, digamos, la mayor especialista en manejo de residuos sólidos. Creo que hay cosas que hacer. Eh, Hay cosas que no se pueden hacer a corto plazo, pero no se puede renunciar a que haya una inversión importante en el Ecuador. Una inversión significativa para mejorar la salud. Bien podría ser un gran acuerdo nacional con los municipios, con el gobierno nacional, con fondos de cooperación externa para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental y alcantarillado. Eso cambia radicalmente las cosas. De lo contrario, solamente estaremos mirando los efectos. Los brotes y las epidemias de dengue, como estamos viendo, van a seguir ocurriendo si es que no hay intervenciones mucho más potentes y afectando los determinantes de la salud y no mirando solamente los efectos como estamos observando en estos momentos. En este momento hay que actuar. La coyuntura epidémica exige actuar con los recursos que tenemos hacia adelante, pero la política de salud tiene que estar orientada a cambios estructurales fundamentales que nos den una perspectiva de un país mejor. De lo contrario, solamente estamos mirando cómo se profundizan las desigualdades, cómo los determinantes siempre van a cambiar y van a estar hablando a favor de los brotes de las epidemias y de las condiciones deterioradas de vida de la población. Hay que cambiar radicalmente la postura de cómo proyectar la salud y el desarrollo del país. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vamos a hacer 3 preguntas más en honor al tiempo. Tenemos una pregunta también para el doctor Bonilla. ¿Está por ahí, Esteban? ¿Nos escucha? Esteban, ¿está por ahí? ¿Aló? Sí. Ya, perfecto. Nos preguntan, ¿en cuánto tiempo se podría disponer de la vacuna del dengue en el país? Bueno, ¿En primero cuánto? hay que analizar si el país requiere la vacuna como tal, cuál vacuna. Como yo les decía, dos cosas. El país requiere a través del fondo rotatorio de la OPS y eso significa que el país solo puede acceder a vacunas que están precalificadas. La única vacuna precalificada ahorita es Demaxia, que es la vacuna de Sanofi, que es esta vacuna en la que tú para vacunarte necesitas de evidencia de laboratorio de que no hayas tenido dengue. Ya, entonces una limitación muy grande Claro. para la aplicación de esta vacuna. La otra vacuna que es la vacuna Qdenga, que es la vacuna de Takeda que se está usando en el Brasil, no está todavía precalificada por la OPS como tal y por la ley de vacunas nuestra, nosotros no la podemos adquirir eh, a través del fondo rotatorio. La situación podría cambiar en una situación de emergencia, pero por el momento no se podría acceder. Ahora, para incluir el Programa Nacional de Inmunizaciones, no está contemplado. El- la misma OMS no recomienda que se ingrese a los programas como tal, como vacunación regular. Y además, la recomendación de esta vacuna es para lugares de alta endemicidad. ¿Cuáles son los lugares de alta endemicidad? Pues probablemente algunos del litoral ecuatoriano. Así que si en algún caso se podría intentar o se podría hacer el análisis, podría ser por allá. Pero no es una de las intervenciones que, como ya había mencionado, más importantes.
en el tema de vectoriales, sobre todo en contextos como brotes. Va a depender mucho de la situación. Ahorita tenemos, sí, un exponencial número de casos que, que está afectando al país, no solo al país, sino a otros países también. Pero la vacuna realmente es muy complicado ahorita acceder por esta situación de la adquisición a través del fondo. Además, normalmente el acceso a las vacunas tarda algunos meses en llegar. eh, y por otro lado, la disponibilidad también es baja. El mismo Brasil, que ya firmó preacuerdos con esta empresa hace algunos meses, no puede acceder a un número suficiente de vacunas para ellos. Así que está un poco difícil, digamos. Y de todas formas, esto tiene que pasar por un análisis interno del Ministerio de Salud, en donde se evalúa el costo-beneficio eh, y realmente en dónde, ¿no? Porque no se puede ingresar al programa y vacunar de manera universal. No tiene ningún sentido eso, una vacuna contra el dengue. Así que todavía está en veremos, digamos. Es una situación que todavía no ha pasado por todos los análisis. Muchas gracias, Esteban. Estamos entonces dándole, como bien lo dice, todavía un tiempo de espera y por el momento no es la solución, ¿verdad? Una pregunta para Milagros, por favor. No sé si me escucha, Milagros. Sí, Milagros, ya. sí, María, estoy aquí. La pregunta es, ¿cuál fue la participación de la comunidad en el proceso de control y promoción que se implementó con el apoyo del distrito? Sí, la comunidad sí estuvo desde el principio. De hecho, nosotros hicimos, antes de empezar con las intervenciones en toda la comunidad, hicimos una reunión donde estuvieron lo que fue el comité de salud, donde estuvo el GAT parroquial y las diferentes personas de las comunidades, población en general, donde les explicamos la situación actual que y estaba atravesando estos dos sectores de la parroquia de García Moreno. Esto exactamente no lo hacemos solo en Magdalena y Chontal, nosotros vamos preparándonos antes de que lleguen estos meses lluviosos, porque en esta zona subtropical lluviosa empieza a llover y no para, se pasa a veces una semana lloviendo. Entonces hacemos casi siempre esta preparación y este acercamiento con las comunidades. Específicamente en este caso, en este tiempo, hicimos esta intervención con la comunidad, con el comité de salud, con el GAT parroquial, donde les explicamos la situación y qué íbamos a hacer para dar respuesta a esta situación. Ahí intervino cada uno de ellos, explicaron situaciones y nudos críticos que tienen esas comunidades para que de una manera u otra nosotros elevar estas problemáticas identificadas por la comunidad a lo que es el municipio de Cotacachi y poder dar respuestas. Por ejemplo, una de las cosas que también se habló en esa intervención era el apoyo de la comunidad para específicamente las actividades. Nos van a aportar equipos comunitarios, ellos van a conformar equipos también en diferentes sectores o barrios de estos sectores de Magdalena y Chontal para apoyar la búsqueda, destrucción de criaderos y para la recolección de la basura en estos carros que el municipio va a aportar. También van a ser brigadas para la búsqueda en las casas, donde estas brigadas que van a estar lideradas por uno de los voluntarios de la Cruz Roja y por equipos de salud nuestro que van a estar inmersos también en esa minga, en esas actividades, para la limpieza de patios, identificación de situaciones en casas que están en malas condiciones para ver de una manera u otra cómo el GAT puede también dar respuesta a eso. Entonces sí, hemos tenido la apertura, hemos tenido también respuesta, hemos tenido participación de las comunidades en estas actividades que vamos a desarrollar. Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta para no dejarle a María González sin respuesta. Solamente dice,
está agradecida por todas las orientaciones y la pregunta dice, en muchas comunidades de muy difícil acceso se enferma una persona del dengue ya complicado, tenemos una emergencia urgente. ¿Qué nos recomienda hacer como primeros auxilios hasta que pueda llegar a un centro de salud? La pregunta para el doctor Aguilar. Gracias, Maísa. Bueno, en esas condiciones, pues, si está en un lugar periférico, lo más conveniente es primero valorar el estado del dengue en el que se encuentra una persona. Si es que hay signos de alarma, hay que iniciar la hidratación con una solución con fluidos. Lactato de Ringer es lo más adecuado en esas condiciones y dar dosis de 30, 50, dependiendo de la valoración, mililitros por kilogramo de peso, hacerle el mantenimiento, darle sustentos vitales y llevarle al hospital más cercano que hay. Eso es lo que se puede hacer en ese nivel periférico y lo más importante es hacer algunas orientaciones. Primero, cuando ocurran estos casos de fiebre sospechosos de dengue, no hay que esperar mucho. Hay mucha gente que pierde tiempo porque va al curandero, se demora tomando algunos medicamentos hogareños, luego van a la farmacia, muchas veces les dan antiinflamatorios. Esa pérdida de 2 a 3 días puede ser crucial para la sobrevivencia de esa persona. Entonces, al sospechar casos de dengue, primero observar si es que hay signos de alarma y si hay signos de alarma, iniciar la hidratación, los sustentos vitales y trasladar inmediatamente a un hospital para que sea atendida esa persona. Esa es la conducta más adecuada. Muchas gracias, Doc. Y creo que todo esto también conlleva a la importancia de la vigilancia comunitaria en salud, la importancia de nuestros compañeros líderes comunitarios, vigilantes comunitarios, que en estas zonas de difícil acceso, donde no tenemos cercanía con un centro de salud, pues su presencia, su apoyo es vital en salvar vidas. Por eso es también muy importante, tenemos la alegría de tener a algunos compañeros vigilantes comunitarios conectados y pues recalcar también la importancia de su labor, de su compromiso en llevar a cabo estas acciones que definitivamente salvan vidas, reducen complicaciones. Así que agradecemos a todos los expositores a nombre de la Mesa de Vigilancia Epidemiológica de Frontera Norte. Agradecemos al doctor Aguilar, al doctor Bonilla, a la doctora Escalona por acompañarnos, por darse el tiempo de preparar estas interesantísimas exposiciones, por compartir su conocimiento, su experiencia, que nos nutren y nos ayudan a tener planes de trabajo más completos, más integrales y a poder considerar todos estos elementos. Finalizando, vamos a dar el paso a los compañeros del Ministerio de Salud Pública, la Coordinación Zonal 1, en la persona del doctor Alfredo Amores, para que cierre la jornada y también agradezca la presencia de todos en esta mañana. Doctor Amores. Gracias, María Isabel. ¿Me confirma si me escucha? Sí, les Y bueno, sí, obviamente agradecer a Marcelo, Esteban, a Milagros por sus valiosísimos conocimientos, sus experiencias en sus labores nos ayuda pues a compartir con los otros actores que estamos sobre todo en la zona 1 y eso nos va a servir para hacer frente de una mejor manera a los problemas vectoriales, pero en este caso puntual con respecto al dengue, ¿no? Y yo creo que habrá que ir programando estas actividades más seguido, María Isabel, porque esto nos permite fortalecer, actualizar los conocimientos, sobre todo de estos eventos que son ahora mismo muy vigentes en dar una respuesta a territorio, ¿no? Usted sabe que el personal territorial, sobre todo quienes están en las unidades operativas, son de alta rotación, ¿no? Y creo que en la próxima también sería bueno invitar a esas unidades operativas de tal manera de que se enriquezcan ellos también en esos conocimientos. De eso de nuestra parte, un saludo muy cordial de nuestro señor coordinador, de nuestra directora
de vigilancia y siempre prestos a colaborar y participar activamente en estas actividades, María Isabel. A la Mesa de Frontera, un agradecimiento enorme y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctora Mores. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y bueno, vamos recargados a seguir esta carrera de fuerzas, esta competencia de fuerzas que el doctor Aguilar nos presentó. Que esté muy bien, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Saludos, gracias. un abrazo a todos. Buenos Un días a abrazo todos a y todos todas. y un Buenos lindo días. día Un y una abrazo, buena Esteban, toma. Milagros. No se pierdan. Muchísimas Igualmente para todos, doctor Aguilar, gracias. milagros para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bendecido día.